Muy bien. Bueno, buenas tardes. Espero que anden bien, que nos esté tratando bien el encierro, dentro de todo. Y bueno, hoy la presentación que vamos a ver está relacionada con la práctica de CRIP, el tema que dio Laura hace unos días atrás, eh, que nos agarró el fin de Semana Santa, así que no lo pudimos abordar antes. Bueno, la práctica la organizamos con los colaboradores de cátedra y en particular con Matías. Así que vamos a ir avanzando con ella y, ¿cómo es? Y viendo caso por caso, ejercicio por ejercicio, dando las aclaraciones que haya que dar y aportes que haya que aportar, ¿no? Así que vamos con el primer ejercicio. Es una combinación en realidad esta práctica porque hay un solo ejercicio que no es de CRIP exactamente, sino que es de eh, efectos térmicos, ¿sí? Que es el primer ejercicio que vamos a ver, que está relacionado con el diseño de algún componente, el cual haya que tomar en cuenta que va a trabajar en condiciones de espacio exterior, donde sabemos, porque al no haber atmósfera, al no haber este efecto de atenuación de la atmósfera, todos los fenómenos se magnifican en cuanto a temperatura, es decir, zonas que están del lado oscuro o que no les da el sol están muy frías y las zonas que les da el sol están obviamente muy calientes. Caso de la estación espacial y podemos ver la foto, ¿no? Del lado que da el sol podemos llegar a altas temperaturas, más de 200, 300 hasta 400 grados, depende de la superficie que tenga el material, ¿sí? Porque muchas veces refleja. Y del lado oscuro podemos llegar a tener temperaturas de 100 o 200 bajo cero. Con lo cual, una pequeña lámina o un elemento, algo que esté sometido y mirando al espacio profundo o y la otra parte mirando al sol, imagínense el delta de temperatura que está teniendo. Con lo cual, vamos a suponer un ejercicio en donde ustedes tienen que diseñar algún componente de un lanzador, que luego obviamente va a estar en algún momento fuera de la atmósfera, pero se sabe que, y esto es así, normalmente cuando hay un diseño térmico se establecen los parámetros de temperaturas, además de otras cosas más, fundamentalmente por el material y también por el elemento que va asociado a esa pieza, si es una electrónica, por ejemplo, donde como dijo bien Mariano en la clase, en su clase, hay una limitación por temperatura debido a los efectos térmicos que puede causar daño en el componente de electrónica que pueda llevar si se trata de un satélite. Más allá de este detallecito, vamos a una pieza, supongamos que tenemos que seleccionar un material. Y primero que nada, el punto A del ejercicio solicita determinar las temperaturas de servicio de los materiales que se enuncian más abajo, teniendo en cuenta que el porcentaje de punto de fusión absoluto, PPFA, es una relación que aparece en el libro Richard, es el libro de referencia de la cátedra, ¿no? Donde da una pauta o una pauta de cómo es la relación entre la temperatura de servicio, que es a la cual puede trabajar el material, respecto a su temperatura de fusión. Obviamente, como pueden ver, hay un 460 ahí repetido, es porque esta vale para las temperaturas en grados Fahrenheit, ¿no? Temperaturas o sea, se relaciona a temperaturas absolutas y no temperaturas relativas. Obviamente, si uno cambiara la relación a 273, podría eventualmente servir para usar grados centígrados. Pero les recomiendo usarla así tal cual está. Entonces van a tener que determinar, y primer paso, la temperatura de servicio de los materiales que están enunciados en ese cuadrito más abajo, donde supónganse que ustedes tienen tres materiales que evaluar. Un Inconel es una aleación, son aleaciones básicamente de inoxidable con componentes que soportan altas temperaturas, como puede ser cobalto, o circonia o alguna otra aleación de alta temperatura. Aleaciones de aluminio, 7075T6, que podría ser una de las alternativas. Y un titanio grado 5, el clásico que se utiliza, titanio 6, aluminio 4 vanadium. Les damos justamente el valor del porcentaje de PPFA. Ahí los tienen, 55,3, 60 y 46.
Y ustedes van a tener que buscar la temperatura de fusión de estos materiales, ¿sí? Y en función de la temperatura de fusión, determinar la temperatura de servicio. La temperatura de servicio, obviamente, ¿sí?, a la cual puede trabajar el material, debería ser menor a la temperatura de trabajo que está siendo solicitada en la exigencia de la elección del material, que son 400 grados de máxima, 200 grados de mínima. Es de esperar que la condición más crítica siempre son las altas temperaturas, ¿sí? Eh, Generalmente temperaturas, las bajas temperaturas no afectan sustancialmente a los materiales, a no ser que tengan cargas cíclicas, golpes y demás, pero no es el caso este. Entonces, van a tener que, primero que nada, y lo que yo les recomiendo que hagan siempre, que vayan a investigar sobre un material para un componente o un diseño, es analizar primero si está en el rango de temperaturas, porque si no van a gastar tiempo y es un tema conceptual, ¿no? Yo primero tengo que ver si dentro de mis exigencias puede funcionar el material, sea exigencias de térmica, sean exigencias de esfuerzos o cualquier otro tipo de exigencia. ¿Eh? Bien, entonces eh, termino el ejercicio y luego hacemos preguntas si queda alguna duda para responder. La parte B del ejercicio es aplicar lo que ya a esta altura manejan, por lo que ya lo hemos visto en las actividades semanales cuando arrancamos con la materia, que es el efecto de shock térmico, o sea, que ya cambio brusco en temperaturas, este sería un caso, ¿sí? Y el parámetro, que es totalmente una ecuación empírica que permite estimar y comparar materiales, es el parámetro de shock térmico de Shock-Wilkinson, ¿sí? Bien, donde nos relacionaba, como habíamos mencionado como es en la teoría, ¿sí?, nos relaciona términos que son, a ver si esto dibuja, no, no me dibuja, un segundo, ¿eh? Bueno, si no quiere dibujar, ahí está. Tenemos por este lado dos valores que son la tensión última o la tensión sigma 0,2 referido al módulo elástico, que son características propias del material y que son, como dijimos, función de la temperatura. Alfa, que es la expansión térmica, que es un elemento físico, ¿sí?, un factor físico que también depende de la temperatura. Y aquí adentro, dentro de la raíz cuadrada de esta, está el famoso, lo que llamamos la difusividad térmica, ¿no?, que también, como dijimos, es función de la temperatura. Eso lo habían analizado ustedes cuando hicieron la actividad. Bien, ¿qué significa esto? Fíjense que hay un producto acá, por lo tanto, lo importante es que el P sea máximo. ¿Por qué? Porque sabemos que las temperaturas modifican, por ejemplo, la tensión última o la tensión sigma 0,2. Vimos que las disminuían, pero también disminuyen el E, pero también cambia el alfa. Entonces, el producto final del primer término que relaciona a la tensión de mecánica con el módulo elástico en alfa multiplicado por la raíz cuadrada de la difusividad tendrá que ser un máximo, ¿eh? Y ese sería el elemento o el componente o el material, mejor dicho, que tendría el mejor funcionamiento, ¿sí?, para poder eh, funcionar, ¿no? Una aclaración importante para hacer acá es que si van a buscar, van a tener que buscar, dijimos, características, ¿sí?, características mecánicas y físicas de estos tres materiales, ¿no?, para compararlos. Bueno, si ustedes, si ustedes de estos materiales eligen utilizar la tensión última, por ejemplo, deberán utilizar la tensión última para los tres materiales, ¿sí?, o los que correspondan. ¿Está bien? Porque antes han hecho una selección, o lo que correspondan de esos tres materiales, se puede aplicar esto. Y si utilizan la sigma 0,2, que por ahí es más común encontrarla, o la tensión de fluencia del material,
deberán también utilizar la sigma 02 para el resto de los materiales, porque si no sería incomparable. Es decir, si yo para uno utilizo sigma última y para otro utilizo otro material, utilizo sigma 02, voy a estar no equiparando condiciones, ¿entiende? Porque puede haber mucha diferencia entre la tensión última y la sigma 02. Entonces hay que ser coherentes en la tensión o la resistencia mecánica que uno esté utilizando. No importa si es una si es otra, lo importante es que sea la misma en la comparación entre los materiales. ¿Sí? Esa es la aclaración y bueno, mantengan esa idea porque si no, bueno, vamos a... Uy, perdón, cambié de pantalla. ¿Bien? Entonces, un segundito que quiero borrar esto, así me queda después. Eh, entonces, ¿está claro alguna duda al respecto de este ejercicio? Es bastante simple, está bastante guiado en esto y bueno, es cuestión de, sí, buscar información, chicos. Esto, eh, nosotros, como dije más de una vez, los ingenieros en general nos pasamos buscando información para poder llegar a nuestras propias conclusiones, ¿no? Información que salen de páginas a veces de fabricantes. Por ejemplo, si ustedes ponen Inconel Alloy X70, busquen algún PDF, ¿sí?, de algún fabricante del material, que son los datos más fehacientes. Porque no siempre en el MatWeb o en las páginas comunes existen estas referencias, ¿no?, de estos materiales. Son algunos muy específicos, como es el Inconel, ¿no? Pero hay fabricantes que le dan toda la información necesaria. Así que importante investigar sobre la temperatura de fusión. En el mismo documento va a aparecer la temperatura de fusión, ¿sí? Y aparecerán el resto de los componentes, perdón, el resto de los parámetros necesarios para aplicar la ecuación o el parámetro de Shock-Wickerman, ¿sí? ¿Alguna consulta? Ahí en el chat te escribieron la Sí, duda. lo que pasa, tengo cerrado el chat porque me tapa todo. Sí, una persona pregunta a qué temperatura lo usamos si... Uy, perdón, un cachito que A ver, ¿a se qué se fue. refiere con temperatura de servicio? Tiene que ser mucho menor que la temperatura de servicio. Y pensá que si es la temperatura de servicio, o sea, una cosa es esta temperatura de servicio a la que puede trabajar el material. ¿Por qué? Porque está lo suficientemente alejada de la temperatura de fusión para no perder sus propiedades. Bueno, saca tus propias conclusiones, creo que está muy claro. Y otra cosa es la temperatura de trabajo. Esta es la que va a trabajar. ¿Por qué? Porque me está imponiendo mi diseño condiciones de temperatura en este caso. Podría haber puesto condiciones de otro tipo. Bueno, me está diciendo, che, mirá, esto va a trabajar de máxima 400 y de mínima 200. ¿Eh? Y mi temperatura de servicio, y bueno, justamente acá dice, fíjate lo que tenés acá abajo. Temperatura de servicio tiene que ser menor o mucho menor que la temperatura de trabajo. Bueno, justamente esta temperatura de servicio, esta que tenés acá, te va a estar definiendo si podés o no trabajar dentro de este rango de temperaturas o de esta temperatura que es la crítica. ¿Sí? ¿Se aclaró o sigue habiendo dudas? Perfecto, buenísimo. ¿Alguna otra duda? Lo importante, vuelvo a repetir, es ustedes iniciar cualquier trabajo de diseño de lo que sea, tienen que saber a qué va a trabajar o bajo qué condiciones va a trabajar y luego si puede trabajar bajo esas condiciones. Sí, ¿es necesario aplicar algún coeficiente de seguridad? No, 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 no. No, porque no estás haciendo un diseño estructural, en este caso, ni térmico, sino simplemente estás comparando si tu parámetro entre un material y otro es mejor o es peor, nada más. Por eso es un parámetro de comparación, nada más. No es de diseño, ¿sí? Me permite elegir el material después para diseñar otras cosas, pero esto es un parámetro simplemente que me dice si resiste mejor o no al shock térmico, ¿sí? No es como el sigma 02, por darte un ejemplo, o como el módulo elástico en cuanto a la rigidez. Esto me permite comparaciones, nada más entre materiales. Digo, elijo este porque resiste mejor el shock térmico, nada más. Eso es lo que te indica.
El trabajo, como siempre, son trabajos grupales. Esto es del grupo, ¿sí? Por eso dividimos en grupos. Yo sé que después se divide el trabajo. Yo les recomiendo. Sí, 460 es porque son Fahrenheit. Sí, 460 es para llevarlo a ranking. Eh, Les recomiendo que hagan el ejercicio, que lo hagan, y si se reparten, perfecto, pero después revisen y hagan una revisión entre ustedes, porque a veces ocurre, pasa siempre, ¿no? Que cuando viene un examen y después hacen agua, el único que hace el ejercicio bien es el que lo hizo, ¿sí? Porque hay un ejercicio semejante o que se encara más o menos parecido y el resto hizo un agua terrible porque, no, a mí me tocó solamente, y bueno, es tu problema. Acá el grupo es para aliviar el trabajo de ustedes y aliviar nuestro trabajo en cuanto a cantidad de cosas que recibimos. Pero es obligación de ustedes, ¿sí? Tener conocimiento de lo que están haciendo el resto. Pues si no si van a copiar un ejercicio sin entender qué es lo que hizo el otro, no sirve de nada, no aporta nada. ¿Sí? Así que son grandes, ya tienen que empezar a entender eso. Una cosa es el trabajo en grupo y otra cosa es utilizar al grupo para beneficio de uno y no aprender nada. ¿Entiendes? El gradiente de expansión térmica tiene varios valores para el diferente. Bueno, justamente tenés que buscar en el rango de temperaturas que a vos te interesa. En este caso, 400 grados. Vuelvo a repetir, todas las características mecánicas, ¿sí? Y físicas que tenés acá deben ser buscadas en el rango de temperatura aproximadamente en 400 grados, ¿sí? Si hay 500, bueno, 500 es un poco más. Hay rangos entre 0 a 25, algunos ponen entre 25 y 50, van de 25 en 25, otros van en 100, depende. Pero busquen el rango de temperaturas de trabajo, en este caso entre 300 y 500, si aparece, o entre 300 y 400, o entre 400 y 500. ¿Sí? No usen MathWeb únicamente porque no van a encontrar toda la información ahí, repito. MathWeb es muy limitado. Busquen igual por si llega a estar. No digo que no esté, pero tiene su limitación. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Así avanzamos. Si no hay. ¿Alguna acotación, colaboradores? No, claro, está todo dicho y ¿Está las consultas claro? ya fueron resueltas, así que sí, sí. Bueno, bueno, buenísimo. Perfecto. Bueno, pasamos entonces al otro ejercicio. ¿Sí? Bueno, acá con Matías estuvimos hablando un rato, él, bueno, lo van a tener en motores en su momento. Es interesante que Matías esté en materiales porque es un buen vínculo con una materia de años superiores y está buenísimo poder ir incorporando ya en ustedes eh, ciertas cuestiones de partes, nomenclatura, bueno, todo lo que está relacionado con los motores también, ¿no? Porque justamente todo este tema de materiales, grip y efectos térmicos, tiene mucho que ver en el tema de desarrollo de motores y demás. Tanto motores de combustión interna como combustión externa, como son las mal llamadas turbinas, ¿no? Bueno, la siguiente figura muestra el comportamiento de CRIP secundario a diferentes temperaturas para una aleación Inconel 718. También Inconel es otra parecida a la aleación anterior en cuanto a algunos componentes, pero bueno, tiene sus matices, ¿no? Fíjense, no casualmente pusimos esta rueda no casualmente se puso esta rueda de turbina, ¿sí? Eh, Fíjense que es lo que pueden observar que los álabes, que son estos que están aquí, ¿sí? Están agarrados a lo que sería el disco principal de la turbina, ¿no? Y esos álabes justamente son los que están sometidos, vamos a ver en otro ejercicio un poquito más complejo, a las cargas térmicas de creep y cargas mecánicas, ¿no? Esta curvita que está sacada de un fabricante del material, ¿sí? De este material. Un segundo que cerré el chat porque me está ocupando mucho espacio en la pantalla y no veo ahí. Entonces, estas curvas tienen aquí abajo lo que se llama la velocidad mínima de creep en horas, en porcentaje por horas, ¿sí? De este lado tenemos las tensiones en unidades inglesas,
1000 PSI o 1000 o KSI, esto es 60.000, 80.000, 100.000, 200.000 PSI serían, por eso se pone una K acá. Y de este lado las tensiones, pero en megapascal. Tenemos las dos escalas. Bien, este es un ejercicio bastante simple, es para que un poco se pongan al tanto con las escalas logarítmicas. Y lo que pide el ejercicio es, ¿sí?, basándose en este gráfico, es lo siguiente. ¿Cuál será la velocidad de creep estacionaria? ¿Sí? Porque esto es el creep estacionario o creep secundario, ¿sí?, a un nivel de tensión de 100 kpsi a las temperaturas de 593 centígrados y 649 centígrados. ¿Qué función obtiene? Bueno, lo que pide básicamente es, dada una tensión, ¿no?, encontrar las distintas velocidades de creep y en función de eso sacar conclusiones. Miren que acá tienen curvas, ¿no?, con diferentes temperaturas. Esta es la de 593 y esta es la de 649. Bueno, nada, entrar con hacer del gráfico este sacar una mínima velocidad de creep y analizarla. ¿Está bien? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hay? ¿Por qué cambia? ¿Qué pasa? Esa es la conclusión. Es muy sencillo. La parte B, hay que pensarlo un poquito, porque fíjense que estamos hablando de epsilon. Esto es porcentaje de deformación, o sea, es una deformación específica en horas, como es la curva de Crip, ¿no? La curva de Crip es epsilon, función del tiempo. ¿Eh? Ahora les preguntamos, si originalmente la pieza tiene una longitud de 100 milímetros, que podría ser el ala BS, ¿no?, determine las velocidades reales para cada condición. Es decir, si ustedes sacaron para la condición de 593 una velocidad y para la condición de 649 otra velocidad mínima de creep, ahora, ¿cuál es la velocidad real a la cual se mueve? Porque si yo les digo, che, esto se deforma a 1% por hora, y es poco amigable, ¿no es cierto?, entender lo que me está diciendo. Ahora, si yo te digo, che, esto, mirá que esto se deforma a tantos milímetros por hora, ¿ah? Está hablando entonces de algo que yo puedo relacionar y entender mejor, porque me está dando una dimensión real de deformación en el tiempo, ¿no? O sea, velocidad, en definitiva, velocidad real, velocidad absoluta, no una velocidad relativa. Entonces, para los cálculos que hicieron antes, ¿cuánto es la velocidad real a la cual se deforman los elementos trabajando a diferentes temperaturas? Esa sería la parte. Es bastante simple, hay que basarse en el concepto de la definición de lo que es una deformación específica. Ustedes ya han hecho algo parecido en el trabajo práctico número 2, en el primer ejercicio, donde veían cómo estaban relacionadas la epsilon punto, ¿sí? Y bueno, a partir de eso sacar una conclusión de lo que obtengan, ¿sí? Bueno, es cortito este. ¿Alguna consulta? ¿Quieren que abra el chat? Porque lo cerré recién. Un segundito, ¿eh? Ahí estamos. ¿Alguna consulta, chicos? Pueden usar los micrófonos si gusta alguno, si tienen. Si no, miro el chat, no hay problema. ¿Alguna cosa para acotar, Matías, agregar? No, tal vez comentarle solamente que vamos a tener una clase específica sobre motores, sobre motores Sí. alternativos y a reacción, y todos estos conceptos que estamos viendo, tanto de fatiga como de creep, digamos, es fundamental para entender por qué la elección o el diseño de un determinado componente. ¿Sí? Eso, si bien lo vamos a ver no solo en esta materia, sino en otra materia, es importante que lo vayan asimilando con las prácticas, ¿no? Buenísimo, sí. Sí, sí. Por eso está muy bueno la complementación de cosas, ¿no? Por eso es importante que entiendan muy bien este fenómeno, entiendan muy bien fatiga, para que después cuando Matías dé el tema específico, esto ya esté, digamos, entendido, ¿no? Consulta, chicos, es sencillo esto, ¿eh? No, este no tiene mayor complicación. Pero si alguno quiere consultar, una duda, no me quedó muy claro en el último TP, la definición de deformación específica. Bueno, deformación específica es la variación del delta L sobre el L0. A partir de eso.
es en realidad la definición que venís manejando desde, creo, de estructuras, no sé, dos creo, y materiales, ¿no? Eh, la definición de deformación específica, o deformación, ¿cómo la pueden haber llamado? A ver, que no sea deformación específica. Epsilon, ¿cómo la definías? O deformación porcentual o deformación relativa, porque es una deformación relativa, es el delta L respecto al L0. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, si yo les hago una pregunta, si yo no te digo, listo, pues yo te hago una pregunta, entonces, ¿y cómo definirías vos, ya que preguntaste, lo que sería una velocidad relativa o una velocidad específica? Basándote en justamente este concepto de utilizar la idea de la deformación específica. Sin miedo, responde. ¿Alguno que pueda ayudar al compañero a responder o que tenga idea de qué estoy hablando puede aportar? Si no, lo dejamos para la práctica. Medir una velocidad respecto a otro sistema de referencia. ¿No? No. A ver, vos tenés delta L sobre L0. ¿Sí? Si ahora te digo, definime una velocidad específica, ¿cómo la definirías? Profe, Sí, podría, podría ser como definir la velocidad específica respecto al tiempo. claro, O sea, delta de exacto. L sobre L sub 0 de respecto a un tiempo, ¿no? A una variación del tiempo. Ahora me gustó más, por una variación del tiempo. O sea, tenés 1 sobre L0, ¿sí? Suponete, por la variación de delta L sobre delta tiempo, ¿no? Claro, claro. Sí. Listo, es eso. No, nada de un sistema de referencia ni nada por el estilo. Tiene mucha mecánica racional. No, no, Claro, sí. pero es eso, simplemente es lo que me deformo desde L final a desde L inicial a L final en el lapso de tiempo. Entonces vos tenés un delta L en el delta de tiempo por 1 sobre L0. Entonces estás definiendo una deformación específica, ¿sí? En unidad de tiempo. O sea, una velocidad específica de deformación. ¿Está claro? A eso apunta. Insisto mucho en esto, ¿saben por qué? Porque de acá en más, en estructuras y en todos lados, van a hablar de epsilon, pero no van a hablar más casi de velocidades reales. Entonces, es importante entender que si uno está hablando de cosas específicas o lo que como la quieran llamar, no sé cómo la han definido en su momento, ¿sí? Para tener noción de lo que me están hablando en temas de magnitudes, yo tengo que pasar a un sistema entendible. Y el sistema entendible es que me hablen en metros por segundo, en milímetros por segundo, en lo que sea, en newton por segundo, ¿sí? Para que yo pueda magnificar la cuestión. Si no, no, sí, sí, se deforma punto. La velocidad de declive es 0,001% por hora. Y puedo decir que esa velocidad, ¿no? Es mucho más alta que 0,001, pero nada más. ¿Sí? En cambio, si yo saco que para la primera que dije me da 20 milímetros por segundo y la otra me da 0,2 milímetros por segundo, digo, la miércoles, qué rápido que va una respecto de otra. ¿Se entiende? Porque, por decir algo, ¿no? Estoy dando números así al azar. Pero esa es la idea. Ustedes magnifiquen la cosa. ¿Está bien? Una pregunta más y no pasamos a la que sigue. Profesor, Sí. disculpe, el TP lo vi subir en la página de la Facu, pero se tiene que descargar con un programa de Emul Tools. No sé si lo pueden subir también al Moodle para descargarlo de otra manera. Disculpame, repetime porque no lo subí todavía este trabajo práctico.
Todavía no se subió y va a estar, subido al Moodle y a la página, sí. Está bien. Sí, yo no lo subí, yo voy a la página de facultad. Y Matías, ¿vos lo subiste al Moodle? Que no te escuché. No, todavía no. Ahora cuando terminamos lo subimos. Bien, por eso. Después de terminar la clase lo subimos, ¿sí? Lo va a subir yo voy a subirlo como un PDF a la página de facultad para aquellos que por ahí estén justo en la página o no. Bueno, ¿alguna consulta? Sí, continuamos. Bien, seguimos. ¿Alguna acotación, Martino? O a Jorge o Mariano o el que esté de los docentes en clase. Claudio, sí, se escucha. ¿Qué pasó? No, si hay alguna acotación que quieras hacer, Mariano. Perfecto. No, por ahora no. Cualquier cosa, prendo el micrófono, no hay problema. Ok. No, todo bien. Bueno, Laura, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Vamos a este ejercicio. Bien. Se pretende, nuevamente estamos con las álabes de, de turbina. Se pretende realizar un análisis preliminar para fabricar álabes de rueda de turbina con la aleación de acero resistente a alta temperatura S590, que básicamente es una aleación cromo-níquel-cobalto. El cobalto es uno de los componentes importantes en todos estos materiales que hacen resistente a la temperatura. ¿Sí? Tiene que ser un 20% de cada uno. O sea, alta resistencia a la oxidación, alta resistencia mecánica y resistencia a la temperatura. ¿Está bien? Bueno, de las características, vamos al enunciado. De las características de diseño se sabe que la turbina operará a un régimen de RPM. Cada álave, que lo tenemos aquí, este es un álave, por ejemplo, ¿sí? De tipo pino, vamos a ver qué es eso. Cada álave de turbina pesa 50 gramos. El centro de gravedad está ubicado a 0,15 metros del eje de rotación de la turbina, o sea, el centro de gravedad está ahí. Y el área de cada álave es de 2,57 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces tenemos la sección transversal del álave que tiene una forma de este estilo, ¿sí? Y esta es el área transversal. Bien, lo primero que tenemos que ver, bueno, espera, vamos primero a seguir leyendo el enunciado, ¿no? Dice, para poder hacer una pre-evaluación de esto, necesitamos saber bajo qué condición de carga va a estar sometido. Las ruedas de turbina y de compresores y otros elementos, básicamente en un vuelo de crucero de un avión, imagínense que pueden estar 15 horas operando, casi se puede decir un régimen de RPM constante. Con lo cual, podemos pensar para un análisis preliminar que los álabes están sometidos a una fuerza centrífuga, ¿sí?, constante durante un periodo de tiempo prolongado. Ni hablar de las turbinas de generación de energía, que esas no paran, ¿no? Los periodos de arranque y hasta que paran para un mantenimiento son de años, ¿no? Pero esto es una rueda de turbina de una aeronave. Entonces, lo primero que tienen que determinar es la fuerza centrífuga que experimentan los álabes. O sea, eso es cuestión de física, digamos, todos los datos. Y después determinar la tensión de trabajo. Nuevamente, volvemos a la tensión de trabajo, es aquella tensión impuesta en este caso por la condición de carga de funcionamiento de la turbina, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos una tensión constante aplicada en el tiempo. Ahí pasamos al tema B. Dice, determine la tensión de rotura para una operación continua a una temperatura de tantos grados centígrados durante 50 horas, que será la cota superior, o sea, va a trabajar 50 horas de continuo, mientras que la cota inferior no podrá ser inferior a 12 horas. Entonces, ¿cuál es la idea? Como son periodos de tiempo prolongados, ¿sí?, y queremos aplicar algún criterio como el método paramétrico de Larson-Miller, donde la energía de activación, ¿sí?, varía con la tensión, pero G no. Entonces el parámetro de Larson-Miller nos permite determinar, se puede determinar a través de la temperatura en grados absolutos, recuerden siempre eso, el logaritmo del tiempo en horas y una constante, ¿sí?, que es justamente el logaritmo de G, que depende de cada material. En este caso la constante C es 17 para el S590. Le damos la curva máster de Larson-Miller, ¿sí?,
Por lo tanto, si yo con estos primeros parámetros de temperatura y horas puedo determinar el parámetro de Larson-Miller. Con el parámetro de Larson-Miller puedo determinar la curva, el valor de tensión de rotura para esa condición de temperatura y tiempo, ¿no? Como no les indico otra cosa, les digo, esta es la curva de falla, no es la curva que me permite cierta deformación. Ya estamos hablando de diseño de tensión a rotura, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué deberá ocurrir? Que mi tensión de trabajo, que es la que determiné en el punto A, deberá ser menor a la tensión de rotura. Un criterio razonable. Ahora, ¿qué pasa si cuando ustedes hagan esos cálculos la cosa no se cumple? O sea, la tensión de rotura es semejante igual a la tensión de trabajo o la de trabajo es levemente inferior. Bueno, ahí tenemos que empezar a aplicar criterios de análisis ingenieril. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la cosa? Vamos al punto B, sería, no al C. Bajo estas condiciones, dice, ¿será factible que los aleves puedan trabajar? En caso negativo, ¿qué medidas podría tomar si está condicionado a que ni el diseño geométrico, ni las RPM, ni la temperatura de trabajo, de la turbina obviamente, pueden modificarse? De acuerdo con la medida que proponga, realice nuevamente los cálculos para verificar la factibilidad de su uso, o sea, del uso de este tipo de material, el no uso o un uso con restricciones. Esto se llama un problema de tipo abierto. ¿En el qué sentido? Nos puede pasar en ingeniería, nos pasa, que a veces decís, che, sí, mira, esto puede funcionar, pero con estas restricciones. O te pongo, mira, o no puede funcionar porque me caigo fuera de los parámetros de diseño. ¿Sí? O sea, puede ser que sea perfectamente utilizable, que sea utilizable pero con muchas restricciones o directamente que no se puede utilizar. Entonces, nuevamente, vamos a calcular el parámetro de Larson-Miller variando alguna de las condiciones, ¿sí? Que están ahí en la expresión para poder ver si realmente podemos cumplir con la exigencia del prediseño o la preselección del material. Es bastante simple, es un trabajo de realimentación, o sea, calculo, vuelvo a calcular, vuelvo a verificar, si no me verifica vuelvo a meterme, y así hasta que en algún momento llego a que no puedo tocar más nada y tengo que sacar una conclusión. ¿Está bien? Espero que se haya entendido, si no, vamos a las consultas. Matías, si querés aportar algo que me haya comido o alguno que venga nomás. ¿Cómo lo entendieron el objetivo? Si no, en resumidas cuentas es analizar primero el parámetro de Larson-Miller con los parámetros iniciales. Verificar si mi tensión es menor a la tensión de trabajo, es menor a la tensión de rotura que saco por Larson-Miller. Si me da que es menor, listo, resuelto el problema. Si me da que es igual, tengo un problema. Y si me da que es mayor la temperatura de trabajo de la de rotura, tengo un problema más grande, básicamente. Entonces, ¿qué puedo tocar? ¿Sí? De lo que me permiten tocar para poder cambiar esa historia si es que no es factible el uso. Básicamente sería eso. ¿Consultas? Pregunta, Sí, Claudio. sí. ¿El T cómo era que se medía? ¿Cómo es que dijiste temperatura absoluta? ¿No? ¿Cómo era? Temperaturas, claro, T es temperatura absoluta. Recordá que el Larson-Miller y todos los métodos paramétricos, y en general todo lo que usamos en CRIP, derivan de la ecuación de Arrhenius, ¿sí? De difusividad de Arrhenius, que es una ecuación donde sus parámetros están todos en grados absolutos, ¿sí? Es decir, fíjate que interviene la constante de Stefan Boltzmann, por ejemplo, en Arrhenius. La temperatura va a tener que estar en Kelvin o en Rankine, porque justamente Stefan Boltzmann tiene unidades absolutas. Entonces, no podemos, en las expresiones del parámetro de Larson-Miller que derivan de esa ecuación de Arrhenius, utilizar una temperatura que no esté en grados absolutos. Entonces, vamos a tener que trabajar en temperaturas absolutas, sumándole si es Fahrenheit 460, si son centígrados 273 grados. ¿Está bien?
Sí, sí, gracias. Era esa la pregunta. Bueno, perfecto. ¿Otra consulta? Hay que pensarlo, está bueno discutirlo, es un ejercicio para poder juntarse por lo menos a través de algún chat y discutirlo, ¿no? Son criterios de diseño. Claudio, los Ahí valores. Francisco, Un segundito sí. que entró un chat previamente, un segundito. Claudio, los valores que le vamos dando a las pruebas, ¿los mencionamos o ponemos directamente al final? No, tenemos que corregirlo y queremos ver qué fue lo que ustedes hicieron. Entonces, vayan escribiendo todo, Francisco, ¿sí? Cosa que ver cómo evolucionaron en la idea. Porque de nada me sirve a mí ver un valor final, ¿sí? Quiero ver cómo queremos ver. Quiero ver, digo, porque vos justo sos de mi grupo, pero queremos ver cómo evolucionan, ¿sí? En el razonamiento del problema y cómo lo encaran. Perfecto. Sí, discúlpame. No, era yo, Clau, que estaba Ah, leyendo la consulta y, digamos, agregando lo que decís es que apliquen un criterio ingenieril, ¿no? Lo que, como empezó Claudio diciendo, es específicamente esto, aplicando un criterio ingenieril lleguen a una determinada conclusión y eso tiene que estar explicado. exacto. Fíjese que ahí pusimos factor de seguridad, fíjese, aquí dice factor de seguridad de diseño. Es decir, si ustedes al final de todo el análisis que hagan les da que su factor de seguridad, que no es ni más ni menos que la relación entre las tensiones que hayan encontrado respecto a la rotura, es bajo, ¿alguno me podría decir si podemos considerar un factor de seguridad bajo? O sea, ustedes ya vieron estructuras. O sea, ¿qué factor de seguridad normalmente utilizan en estructuras? ¿Qué número suelen utilizar? Alguno que tenga algo ahí en mente. Mientras acá estoy leyendo una consulta que ya la vamos a responder. Bueno, 2, 3 es bastante alto, ¿eh? No vas a lograr un 2, 3. ¿Algún otro? Uno no tenés margen. En uno estás factores 1,5, 1,3, 1,2, 1,25. ¿Sí? Factor de seguridad de más de 2 es bastante, muy exigente, les diría. Pero un 1,3, un 1,2, ¿sí? Es bastante razonable, ¿no? Por debajo de 1,2 ya tendemos, el 10% más es casi nada. ¿Está bien? Entonces, eso podría ser parte de una conclusión. ¿A qué factor de seguridad llegan? Si se maneja entre 1,2 y 1,3, es algo razonable. ¿Sí? Había una pregunta antes, discúlpeme, que entró un chat. ¿Quién fue? La curva máster, César. La curva máster para este caso sería única, pero dependería de cada material. No, el material es único, ¿eh? El material es un S590, o sea, la curva máster es de ese material, no hay otro material, ¿sí? Los álabes estamos analizando, ¿ok? Claudio, Sí, Mariano habla. Mariano. Una aclaración más que nada para todos los trabajos prácticos que vayan haciendo. Yo ya he corregido ahí el trabajo práctico número 2 y por ahí se torna un poco engorroso si las fórmulas que están queriendo escribir en Word las escriben en la misma línea de texto. Es bastante engorroso eso. Lo que conviene que hagan lleva un trabajo. ¿Sí? Agarren el editor de ecuaciones, si quieren agarrar el editor de ecuaciones y escriban la ecuación. Si no, lo que pueden hacer es escribir la ecuación en una hoja, sacarle una foto con el celular y pegarla en el Word. Más que nada como una recomendación para que sea un poquito más fácil corregir, porque a veces por ahí vemos un choclo de medio renglón que es una ecuación y no se entiende bien cómo despejaron, qué es lo que sacaron y demás. ¿Sí? Digamos, sumando lo que dice Mariano, les recomiendo más que una foto, y si sacan una foto tienen que darle un que quede bien blanca y que tenga buen contraste, porque a veces sacan fotos y quedan con un fondo azul o cosa y no se lee. Entonces lo mejor, más que una foto, si tienen alguna forma de escanear con el celular, es mejor todavía porque ahí se ve mejor el texto.
sea, está buenísimo eso. Ahora van a ver en esta presentación que yo pegué un desarrollo hecho a mano y lo pegué con un como una imagen, pero sacado desde eh, ¿cómo es? Desde un programa de escaneo, ¿sí? Del celular, porque si no, no se ve nada. Me ha pasado con algunos de mis alumnos, después me terminaban mandando el trabajo, que lo mandaban y no se veía muy, muy mal, por un problema fundamentalmente de luces, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Bueno, acá está bueno que, ya les digo, que más allá de que lo haga uno u otro, discútanlo el ejercicio y saquen una conclusión. Saquen conclusiones, chicos. Siempre en su vida de profesionales, uno saca conclusiones al respecto de lo que analizó y desarrolló, ¿sí? Si no, no sirve de nada tirar numeritos y que no haya nada al final, ¿no? Simplemente un número. Un número puede decir mucho o nada. Pero aclarar o sacar una conclusión es justamente una evaluación de lo que obtuvieron. ¿Alguna consulta? Bien, seguimos con el otro ejercicio. Una cuestión, esta práctica va a vencer como el 1 de mayo, que es un viernes, es el Día del Trabajador. No lo vamos a hacer vencer ese día, sino a vencer el 4, el lunes. El 4 de mayo, que es lunes, ¿sí? Así que tienen tiempo para discutirla y verla. Después, cuando vean el TP, lo van a ver ahí. Bueno, este es un ejercicio que es CRIP, pero no es de un material metálico. Y lo que buscamos con este ejercicio es que ustedes empiecen a correlacionar cosas, ¿sí? Del TP2, de efectos dinámicos, de modelos de materiales y demás. Bien, que este es un ejercicio que es una barra, es datos de esa curva que ven ahí, es una curva de CRIP, de un policarbonato, de una barra como la que podemos ver ahí, de sección circular, maciza, ¿no? La cual se le han pegado en la parte superior y la parte inferior en la zona de máximas tensiones, es una barra empotrada libre, acá pueden ver la carga es constante, es una masa en realidad, ¿sí? Tantos kilos de masa. Como decía, en la zona de máximas tensiones se observaron las deformaciones a través de strain gauge. ¿Se acuerdan los strain gauge? Eran esas estampillas que se pegaban sobre el material y que nos indicaban directamente deformación específica, o sea, epsilon. Por lo tanto, estos son epsilon. Esto es epsilon, pero fíjense que dice strain, que es deformación, ¿sí? En micro epsilon, es decir, son 10 a la menos 6 de 10 a la menos 6 de deformación. Por ejemplo, 500 por 10 a la menos 6, 1000 por 10 a la menos 6, 1500 por 10 a la menos 6, etc. Fíjense que está muy claro la curva donde arranca que es el pozo efecto elástico, que es propio de los materiales amorfos y es algo que hemos aclarado, ¿sí? Y luego una estabilización en la deformación con una pendiente casi nula o nula, para lo que vamos a aceptar hoy es nula, ¿eh? Sin pendiente, ¿eh? Por lo tanto, uno de acá, de este dibujo, si más o menos recuerda y ha hecho los ejercicios del TP2 que vimos hace unos días atrás, puede decir, che, esto se comporta como la suma de dos o más modelos, pueden ser, ¿no es cierto? Entonces, la pista que tenemos para darles es, primero, van a tener que calcular, ¿sí?, cuánto es la tensión en la zona donde fue medida la deformación. Para calcular la tensión, saben la carga, saben la distancia y saben la sección. Con la distancia, la carga y la sección pueden obtener las tensiones positivas y negativas. Obviamente las positivas, las superiores, porque esto se va a querer estirar, son las que nos permiten determinar la curva de strain que estamos viendo, ¿no? En función del tiempo. Bien, entonces, primero que tienen que hacer, la tensión actuante, y es constante.
¿sí? Porque se mantiene, porque es una masa. Posteriormente, dice, a partir de esa curva que les mostré, obtiene ensayos, analícela y ajuste el material con un modelo que responda a este tipo de material, justificando su elección. Determine las constantes del modelo seleccionado. Entonces, es importante acá, en todos estos problemas, que se pueda aplicar el principio de superposición. Es decir, yo puedo sumar dos o más modelos para obtener una representación fidedigna de lo que es el ensayo en sí. Nosotros tenemos aquí un material que fue, bueno, en este caso está descargado, olvídense de esta parte, imagínense que siguen, por eso la corté acá la imagen. Tensión constante, se mantiene en el tiempo porque esto no cambia. Un material que hace esto, ya sabemos qué tipo de material es, o deberían saberlo, al cual se le suma un material que tiene este comportamiento, ¿sí? Por lo tanto, yo de acá puedo decir que hay por lo menos dos modelos que me permiten representar de alguna manera lo que está pasando con el material real, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos este concepto, podemos armar nuestro modelito y a partir del modelo determinar las constantes que conforman el modelo, es decir, módulos elásticos y coeficientes de viscosidad. ¿Cómo? Y hay que sacar información de esta gráfica. Para eso le damos todos estos puntos. O sea, tienen que usar la gráfica, lo que está aquí, para poder establecer los valores necesarios para poder determinar las constantes. Un trabajito interesante, es más de pensar, ¿sí? Bueno, donde la deformación específica está dada, como dije en microstrain, acá lo tenemos de vuelta, la imagen, las di vuelta para que vean que esto es indicated strain en microstrain. Y lo que tienen que hacer es analizar cada parte del diagrama real de deformación específica en función del tiempo, tomando los tiempos y deformaciones específicas asociadas. Entonces, de esa manera, del diagrama real, yo puedo analizar los modelos independientemente y luego superponerlos para encontrar el modelo final, que sería la suma de los modelos que yo planteé. Una acotación que es la más compleja de todas, la que tienen que analizar, es cuando elijan el modelo que representa esta parte de la curva, justamente el transitorio que es el pozo efecto elástico, ¿sí? Es recomendable dividir esta curva o este tramo bien que esto es una hora, sacar la pendiente de esa curva antes de la media hora, es decir, donde la pendiente es muy abrupta, y sacar la pendiente de la curva entre la media hora y una hora, es decir, esta zona. Vamos a marcarlo si quieren. A ver si me sale con esto, porque no veo el cursorcito. Mi vista no es de la mejor. Un segundo. Si ubico dónde está el cursor. Ahí está. Tengo que cambiarle el tamaño. Es decir, busco la pendiente aquí, que sería de entre 0 y media hora. Busco la pendiente aquí, que sería entre media hora y 1. El promedio, o mejor dicho, sacar la pendiente de esas curvas nos está dando la velocidad con la cual cambia la deformación respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando hagan el ejercicio y planteen el modelo que puede ser aplicable ahí, tomen o calculen de esta gráfica esas pendientes. Muy simple, nada de andar buscando la ecuación, la derivada de la función. No. Agarran y dicen, bueno, a ver, ¿cuánto vale antes, cuánto vale ahora, cuánto vale a la media hora el valor de deformación? ¿Y el delta de t cuánto es? Tanto. Bueno, ¿cuánto vale de la media hora a 0 el valor de deformación? Y vale tanto y tanto. Bueno, ¿cuánto vale el delta de t y la pendiente? Listo, tengo los valores numéricos, los saco de acá, los saco de la curva real, ¿sí? Eso me va a permitir después, a partir de conocer qué modelo estoy aplicando, estimar la constante phi
que es el amortiguamiento del sistema. Ya le estoy tirando una idea, obviamente hay un amortiguamiento y justamente el amortiguamiento se da en la zona de el cambio el transitorio, digamos, el post-efecto elástico. Hay que pensarlo, no es complicado, lleva una matemática simple, pero hay que plantear adecuadamente las ecuaciones y no les va a resultar muy fácil, pero tampoco es algo que no se pueda hacer. Es un trabajo para discutirlo también y analizarlo punto a punto. ¿Sí? Obviamente que cualquier cosa, esta es la zona que nos interesa, cualquier cosa, siempre estamos a disposición para ir orientándolos. Ustedes saben muy bien, por lo menos mis alumnos, eh, que, que yo no les resuelvo los problemas, ningún docente les va a resolver el problema si ustedes no vienen con el problema planteado. Es decir, mire, profe, hice esto, hasta acá llego, pero en realidad no sé cómo continuar. Bueno, lo importante es que vengan con planteos, ¿sí? Si me dicen no sé cómo hacerlo, digo, andá, pensar un poquito y venite. ¿Eh? Entonces, bueno, es cuestión de plantearlo y analizar la situación. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna consulta de esto? Sí, Claudio, más que nada que recuerden usar los horarios de consulta, así que ya hemos puesto por los ayudantes. Sí, obviamente que el tema es con cada ayudante los días que tengan planteado juntarse, ¿no? O eventualmente los míos, si también si quieren hacer alguna consulta por correo, obviamente lo podemos ver, pero lo ideal es este medio porque es más dinámico. Consulta, chicos, de esto es mucha información, no es tan complicado, pero es cuestión de ordenarse y repasar un poco lo que vieron en el trabajo práctico número 2. Nos interesa que se vayan correlacionando las cosas, o sea, que no son compartimientos estancos donde se terminó un tema y ese tema nunca más lo vamos a ver, no. El tema está relacionado con todo lo que vamos viendo en la materia, por eso es que buscamos, aunque no sea en un problema, a ver, que tenga que ver con lo aeroespacial, sí tiene que ver con el comportamiento de los materiales y es una forma bastante simple de entender el problema. ¿Eh? Son más complejos y bueno, si no entendemos esto es muy difícil entender algo más complejo. ¿Consultas? Bueno, o no entendieron nada o están cansados ya. Si quieren, cortamos un cachito, no tengo problema. Si quieren tomarse un café, despabilarse un poco, no tengo ningún problema. Falta un ejercicio más y ya cerramos. Por mí estamos bien, dice Selva. ¿Seguimos entonces? Sigamos. Perfecto. Buenísimo. Ok, Sí, profe, sigamos. perfecto. Bueno, mayoría. Vamos al último ejercicio y ya después si alguno quiere alguna consulta hacer, nos quedamos un ratito y si no ya los liberamos para que hagan otras actividades. Bueno, este es un problema o un ejercicio más que un problema. Problemas son de otro tipo. Que trata de, nuevamente, relacionar lo que ya vimos para materiales no ferrosos, para los materiales como los plásticos, los materiales amorfos en general, donde sufrían cuando se los dejaba presionados o estirados a una deformación constante, digamos, cuando hay una limitación en cuanto a la deformación, lo manteníamos en una forma constante, arrancaban con una tensión inicial y luego en el tiempo esa tensión iba decayendo. Lo que llamamos relajación de tensión. ¿Se acuerdan? Lo han visto en el TP2. Ahora vamos a ver algo, lo mismo, el mismo efecto que sufren ahora los materiales, pero que no son amorfos, sino los metálicos. Es decir, tornillos de acero, de aluminio, de titanio, de cualquier otra aleación, que por efecto de la deformación aplicada y por efecto de la tensión aplicada y de la temperatura, ahora sí, presentan lo que se llama una deformación por creep, ¿sí? Entonces, como repetí más de una vez, los metales bajo una condición de carga o tensión constante a temperatura ambiente pueden estar siglos
bajo esa condición, y si la tensión no es superior a la de fluencia, si estamos totalmente en el régimen elástico, la deformación por creep es despreciable o nula, ¿sí? Ahora, cuando metemos temperatura, es decir, excitamos la red cristalina, ¿sí? Como vimos en la teoría, empiezan a aparecer este fenómeno que algunos lo llaman también fluencia lenta, pues es un proceso de fluencia, ¿sí? Debido a una carga que permanece constante o casi constante y a una temperatura. Ok, eso sería la idea, ¿no? Vamos a lo que es una brida. Una brida, acá tienen este es un dibujo muy casero, un esquema, pero bueno, esto es una brida, la mitad de una brida, son dos en realidad. Las bridas permiten esto, permiten unir dos tuberías, ¿sí? Por lo cual donde va a circular algún líquido, algún gas o algo por el estilo. En este caso, supongamos que es un líquido que puede estar tranquilamente trabajando a alta temperatura, puede ser un elemento de algún circuito de aceite, por ejemplo, de un motor, a reacción o no, que puede trabajar a altas temperaturas o algún producto industrial donde pasa algo a altas temperaturas y genera que todo esto esté todo el tiempo caliente, ¿no? A una temperatura elevada. Muy bien. Entonces, como generalmente las uniones estas tienen que ser estancas, obviamente, porque si cae un líquido y está a presión, acá tiene que haber una estanqueidad. Generalmente se utiliza, bueno, en parte de un sellador, un elemento, fíjense la cantidad de tornillos que lleva una brida, para poder asegurar esa estanqueidad, ¿no? Cada tornillo de estos, en azul, los tornillos están en azul, las tuercas están en negro, ¿sí? Se torquean, es decir, a la tuerca se le aplica un momento torsor, de tal manera que en el proceso de ajuste de la tuerca se genera en el tornillo un estado tensional de tracción, ¿sí? Como estas placas limitan el acercamiento entre estas dos partes, porque esto es muy rígido, ¿sí? Las placas reaccionan empujando el tornillo hacia afuera, es decir, tenemos compresión en las placas, tracción en los tornillos. Cuando yo monto un elemento de fijación como este, lo hago a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Inicialmente llevo mi máquina, torqueo mi torquímetro, le doy el torque adecuado para que la tensión acá sea una tensión elástica, ¿sí? Estoy siempre lejos de la tensión de fluencia del material, ¿ok? Pero ese torque que estoy dando y esa tensión que estoy dando, la estoy pensando en que cuando esto se caliente, por temperatura y no por creep todavía, el tornillo va a ceder un poquito. Cada tornillo va a ceder porque al calentarse dilatan. Dilata un material de la brida y dilata también el material del tornillo. Supongamos que cuando torqué inicialmente a temperatura ambiente, ahora lo caliento, entra en régimen, este material se calentó a la temperatura que va a trabajar y ahí considero T0, o sea, el tiempo cero. Ok, el procedimiento sería ese. Vamos acá. Bueno, acá tenemos un esquemita, un estado de tracción. Esto es lo que acabo de comentar recién, ¿sí? Tenemos una carga inicial térmica, ¿no? Estable, y la consideramos que es tiempo cero. Así, en tiempo cero tenemos la tensión en el tornillo, que es un poco menor a la tensión que di a la temperatura ambiente. Mi tensión inicial no es la que di a temperatura ambiente, sino la que tiempo a tiempo cero. Es cuando la pieza calentó. ¿Ok? Bueno, supongamos que esa tensión que yo en tiempo cero corresponde a la deformación elástica inicial o epsilon cero, que va a responder a la tensión aplicada sobre el módulo elástico del material a la temperatura que esté trabajando. Si son a 600 grados, será el módulo elástico, perdón, a 600 grados. ¿Está bien? El módulo elástico, recordemos que varía con la temperatura. Ok. A tiempo cero, entonces, el módulo la deformación elástica específica es igual a una epsilon cero. Pero para tiempos diferentes de cero, la tensión elástica, ¿sí?, se va a ir modificando, porque es una relajación de tensiones, va a ir cambiando en el tiempo. Es la sigma de tiempo respecto al módulo elástico. Vamos a esta ecuación. La epsilon i, según este diagrama que yo he puesto acá, es la distancia entre placas, es la deformación que me limita, ¿sí?, las placas.
Cuando la epsilon elástica que yo tenga inicial y la epsilon de creep, que cuando vaya avanzando el creep, ¿sí? Esta se va reduciendo, porque va bajando la tensión y esta va aumentando. Cuando esta combinación sea igual a la deformación entre placas, la distancia entre placas, tengo un problema. Es que el material, la unión se aflojó o perdió tensión. Es decir, perdió ajuste. Si perdió ajuste, tengo fugas. Tengo fuga de líquido y demás. Entonces, mi condición de contorno que tengo inicialmente es que cuando esto sea igual a esta distancia, ¿sí? Y que fija, que es constante, porque la distancia entre placas, tengo un problema de pérdida de ajuste por la relajación de tensiones. Ok, por lo tanto, basándose en esta ecuación, yo digo, la deformación elástica ahora va a ser la inicial, que es entre placas, menos la E de creep. Pero esta es constante, como dijimos. Por lo tanto, si aplicamos la derivada en el tiempo, porque me interesa la velocidad de creep, a mí, ¿sí? Quiero saber en el tiempo qué va a pasar con esa deformación. La derivada de esto me da la derivada de epsilon respecto de t es la derivada de esto respecto del tiempo menos la derivada de esto respecto del tiempo. Esta es nula porque es constante y esta no es más ni menos que nuestra epsilon punto de creep, que venía dada por una expresión empírica que es B por sigma la n, es decir, es una velocidad de creep que depende de la potencia de la tensión, donde n es un número constante y B es una constante que depende de las condiciones de ensayo y demás que ahora vamos a ver. Esta es una ecuación empírica, porque si ustedes ven, acá hay algo que no anda, y es que tengo unidades de tensión a la n. Entonces me darían megapascales a la n. Bueno, el tema que esto funcione, ahora vamos después a dar una pequeña explicación del por qué se puede utilizar esto. No es que lo inventemos nosotros, sino que está validado, obviamente. Siguiendo con la ecuación, tenemos que 1 sobre de la derivada de sigma respecto de t, no hice ni más ni menos que incorporar esto, porque sigma es una función del tiempo, es igual a menos la e de creep, que viene dada por esta ecuación. Bueno, esto no sé si ya están viendo que esto tiene un color parecido, una forma parecida a algo que ya han visto en relajación de tensiones para materiales amorfos. Agrupando las derivadas de tensión respecto de la tensión y pasando la constante módulo elástico del otro lado, despejando, si escucho un matemático me pega, la derivada de tensión respecto a la tensión a la n es igual a menos b por e diferencial de t. Si yo integro esto, me queda una integral de la derivada de sigma respecto de la tensión a la n igual a menos b por t, constantes, por tiempo, más una constante c. Como dijimos, estas constantes c dependían de las condiciones de contorno, es decir, de la tensión sigma cero inicial que yo tenga en el momento en que alcancé la temperatura de funcionamiento. ¿Está bien? Bueno, si continuamos con el análisis de esto, y un poco aclarando por qué puedo usar esta ecuación, ¿sí? La ecuación es la base para establecer, la expresión esta final, la de la integral, es una expresión general, es una expresión que nos permite determinar una ecuación general o una expresión general que describe adecuadamente la relajación de tensiones. ¿Cuál va a ser el trabajito de ustedes? Primero una cuestión matemática, es decir, cómo llegan a la ecuación final a partir de este dato que le estoy dando acá, conociendo que la condición de contorno es la que acabo de mencionar hace un rato, ¿sí? Entonces, van a llegar a una ecuación que va a tener un sigma a la n-1 final y un sigma a la n-1 inicial, ¿sí? Son unas ecuaciones que le van a quedar de esa manera, ¿no? Donde la sigma inicial es la sigma, como dije, al principio de cuando llegue la temperatura de equilibrio en la pieza, en el instante cero. Bien. Para hallar la ecuación final deberán resolver la integral, como dije hace un ratito. Bueno, una vez que tengan la ecuación general podrán resolver el punto B del ejercicio. Vamos al punto B. Se puede observar que la expresión integral, que es necesario conocer el módulo elástico, que es dato, y
conocer la constante B. ¿Sí? Bien, fíjense el enunciado de lo que dice. Las bridas, 2 bridas trabajan a 540 grados centígrados, ya es temperatura de trabajo. Se une mediante tornillos a 0 SAE 4140. La unión se ajusta aplicando torque sobre los tornillos, llegando estos últimos a estar sometidos a una tensión inicial, le estamos dando la tensión inicial de 700 kilos por centímetro cuadrado. Luego de ensayos a dicha temperatura, es decir, a esta temperatura, ¿sí? Porque piensen, recuerden esto que es muy importante, para poder comparar o utilizar características de los materiales en CRIP, tenemos que tener o temperaturas semejantes o iguales, o tensiones semejantes e iguales. O sea, no podemos tener temperaturas diferentes y tensiones diferentes. ¿Sí? Tenemos que siempre hacer un ensayo a una temperatura de referencia de trabajo para poder luego estimar características del material en CRIP a esa temperatura. Entonces, le damos la temperatura de trabajo, ¿sí? Que es la de los 540 grados centígrados, pero le falta la constante B. La constante B, que es la constante de la expresión general que van a encontrar. ¿Sí? Entonces, como dato también dice que del ensayo a dicha temperatura y a una tensión de 280 kilos por centímetro cuadrado, fíjense que la tensión es diferente, pero la temperatura es la misma. Por lo tanto, puedo hacer la comparación, puedo sacar de esta ecuación, de estos datos, datos, valga la redundancia. Se determinan las siguientes constantes del material. N3, epsilon punto, que es la velocidad de CRIP de tanto. Por lo tanto, el módulo elástico también es dato, ¿sí? El módulo elástico también se lo estamos dando. Por tanto, a partir de la expresión epsilon punto B por sigma a la N, tengo que despejar el valor de B, bajo la condición de igual temperatura, distinta tensión. 280 kilos. Ok. Conocido entonces B, conocido E, conocido la epsilon punto, conocido el potencial 3 y demás, ¿sí? O sea, determinamos la constante B, ya tenemos todos los datos para poder ingresar a la expresión general. Y esa expresión general, que van a hacer a partir de la ecuación integral esa, ¿sí? Van a poder determinar la tensión final que alcanzaría el material, o del tornillo en este caso, en un año de trabajo, como dice ahí abajo. Pero antes de pasar al final de lo que tienen que determinar, ¿sí? Quiero hacer una aclaración respecto a la ecuación esta empírica, ¿sí? A esta ecuación empírica, epsilon punto B por sigma a la N. Esta ecuación B por sigma a la N viene, o su expresión y su sustento teórico, vino dado por un tal Wertmann. Obviamente su desarrollo excede a esta materia, ¿sí? Wertmann encontró esta ecuación que tenemos acá, la epsilon punto como una función, o B0 como una función de una constante C por una tensión a la M, una potencia, por E a la menos E sobre KT. Fíjense que ese E a la menos E sobre KT no es ni más ni menos que parte de la ecuación de difusividad de Arrhenius nuevamente, donde es la energía de activación, K la constante de Boltzmann, T la temperatura en grados absolutos. Si la EA, la energía de activación, permanece constante a la misma temperatura constante, que es el caso que vamos a analizar ahora, la temperatura no varía, según los análisis de Wertmann, esa ecuación, ¿sí? Se reduce a la ecuación epsilon punto igual a B por sigma a la N. Es como una reducción, ¿sí? De esta ecuación, una simplificación de esta ecuación. Ahí tenemos un gráfico sacado del libro Richards, en la parte de CRIP, donde se puede ver un experimento, una curva experimental de B0 en función de sigma, y se puede ver que B0 o E punto de CRIP es de la forma B por sigma a la N, con N mayor que 1. Por lo tanto, está aceptada esta ecuación empírica como aplicación para análisis de relajación de tensiones, ¿sí? La E punto de CRIP o la B0 igual a B por sigma a la N.
Haciendo esta aclaración, esta acotación de esta ecuación empírica, vamos al final del ejercicio. Entonces, resumiendo, tenemos B, tenemos C, tenemos la temperatura, ¿sí? Nos pide el ejercicio determinar, luego de un año de trabajo a la temperatura de funcionamiento, que son 540 grados centígrados, cuánto decae la tensión desde la tensión inicial, 700 kilos por centímetro cuadrado, a tanto. ¿Cuánto cayó? ¿Qué valor? Entonces, la ley es una ley exponencial de las formas semejante a la que vimos para materiales amorfos. Es una exponencial. Entonces, van a ver que el valor que van a encontrar, ¿sí? Una vez que hagan las cuentas, les va a dar que es un valor importante lo que cae la tensión del material luego de un año de trabajo a esa temperatura y a ese nivel de tensión. ¿Sí? De tensión inicial. Repito, porque la tensión luego va variando en el tiempo. Entonces, conclusión de todo esto, la brida ya entendieron cómo trabaja, sabemos qué ecuaciones tenemos que utilizar, tenemos que encontrar una expresión general, ¿sí? No particular, sino general, para después particularizar, y a partir de esa ecuación general que analicemos, ¿sí? Determinar la tensión final que experimentarán los tornillos después de un año de trabajo, funcionando a 540 grados centígrados, partiendo de una tensión inicial de 700 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, toda la matemática y las expresiones que van a tener que utilizar están en este PowerPoint. ¿Bien? Bueno, finalmente, y después vamos a las preguntas de este último ejercicio, les quería mostrar esto que creo que es un poquito... Es una máquina, ¿sí? De ensayos de CRIP, ¿sí? Y un ensayo de CRIP. Bueno, dejo es música además, no hay mucho sonido, pero van a ver que no tiene mucha diferencia con nuestra máquina de tracción, que permitiría también hacer algo parecido si mantenemos las mordazas en una posición. Bueno, dejo el video. Por ahí voy aclarando con ustedes si tienen un horno. Ese es un horno de cerámico, fíjense, está todo con cerámica adentro, ahí se pueden ver, hay resistencias eléctricas, ¿sí? Ahí está la probeta entre las mordazas, que la vinculan, son atornilladas, no son mordazas de aprete en este caso. Ahí tienen el comparador, que nos permite medir en forma eléctrica la deformación, y esos elementos blancos son aisladores térmicos, ¿sí? Porque no puede estar en contacto el comparador con la temperatura que hay dentro del horno, se cocinaría, se estropearía. Entonces es un comparador eléctrico que va conectado a la máquina y que va a medir la deformación en el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ahí va a ajustar seguramente la carga que va a aplicar. Esta es una máquina bastante compleja, ¿no? No es una simple pesa. Yo puedo poner pesas constantes también, ¿no? En este caso la máquina aplica una carga constante o tensión constante, depende de qué es lo que seleccione. Ahí le mandó un perfil de, no sé si es temperatura o carga, realmente no llega a ver. Bueno, la curva está inclinada, pero es una curva de CRIP. Está dada vuelta lo que quise decir. No está para meter los dedos. Puede controlar la temperatura del horno, o sea, Tiene 3 estaciones, pudieron ver. Ahí están estos verdes son los sensores de temperatura, las termocuplas que ustedes analizaron en uno de los
de los ejercicios, ¿sí? Donde pueden analizar ahí las temperaturas locales en diferentes, para que esté pareja la temperatura, ¿no es cierto? Que no tenga mucha diferencia de temperatura en una zona del horno y otra zona. Ahí se ven las termocuplas, esas verdes, y están hacia adentro apuntando a la zona de prueba. Ahí están hablando de los extensómetros, ¿no? Tienen esos aislantes térmicos. Española, ¿qué tal? Bueno, con esto cerramos el TP. Creo que interesante el video porque aclara algunas cuestiones de qué medimos y cómo lo medimos y demás, como para cerrar la teoría y la práctica. Y ahora vamos de vuelta a este ejercicio que no hicimos consultas. Si alguno tiene, le puedo aclarar, le podemos aclarar alguna duda que tenga, con gusto lo atenderemos. ¿Consultas, chicos? Ah, bien, perfecto, Jorgito, le mandaste el link a los chicos. Jorgito haciendo propaganda. ¿Cómo? Haciendo propaganda, Jorgito. Sí, Sí, no, ¿sabes? Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Creo que encontré la manera más fácil de a ver, que todos los chicos pudiesen verlo, porque por ahí por mail a uno se lo mandás del grupo, otro no lo recibe, entonces así hice propaganda. está bien. Vos, Jorge, tenés también ingreso al SIUE, así que también desde ahí podés, después te explico cómo es, pero es también directo, pero está buenísimo esto, perfecto. Ah, correcto. Sí, sí. Consultas respecto a este último ejercicio, chicos. ¿Me dejás agregar una cosa más respecto Sí, a todo este tipo de ejercicios? sí, Yo ya se los dije a los chicos en la práctica 2 mientras se comunicaban o yo ya se las estaba corrigiendo. Que es conveniente, como decía Mariano, además de la expresión de las fórmulas, que las cosas que van haciendo, aunque sea que le saquen foto y las pongan, porque si no te encontrás que viene la fórmula y dice, el resultado es tal. Nosotros también necesitamos saber si va entendiendo paso a paso lo que se va haciendo. Entonces es conveniente que, aunque sea en un papel borrador, saquen la foto y la manden, ¿sí? Para saber que realmente van entendiendo paso a paso lo que van razonando. Porque si no te encontrás con un resultado y un sistema de unidades y punto, y se acabó. no, está clarísimo, Jorge, sí, sí, sí. Bueno, Nos bárbaro. facilita mucho la corrección a nosotros y no tenemos que andar Claro, además eso, porque si no tenés que andar adivinando a ver si conceptualmente lo tiene. Estamos de acuerdo. Ok, ok. Ok. ¿Alguien más quiere agregar algo? A ver, están poniendo acá. Si quieren, corten la grabación. Bueno, si no, por si había alguna consulta, quería dejar grabando un cachito más. Chicos, ¿alguna consulta? Así vamos cerrando, o no grabo, mejor dicho, porque estaba grabando la clase. Bien, bueno. Entonces, si no hay consulta, yo cierro acá. Y si alguno quiere hacer otra consulta, hablar de algún otro tema, bastante claro. Bueno, por suerte fue bastante, lástima que no fue claro del todo. No, no hay problema. Si quieren, podemos seguir hablando. Voy a parar de grabar primero, ¿sí? Detener.